Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este puente festivo. El presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Rú, hablando con Noticias 1, reiteró que no se arrepiente de haber ido a la hacienda del expresidente Álvaro Uribe a conversar con él, pese a que una de las comisionadas fue agredida allí. Dijo que era absolutamente necesario para la comisión hablar con todos los expresidentes. El informe de la Comisión de la Verdad no está hecho para hacer una denuncia, está hecho para hacer una comprensión de lo que nos pasó. El padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad y quien ha recibido respaldo y críticas por el histórico informe sobre la violencia en 50 años en Colombia y que se conoció esta semana, fue categórico en decir que no se trata de decir quién es el más culpable, porque quienes resultaron inmersos en la guerra fueron miles de víctimas civiles ajenas a ella. De cada 10 muertos, 8 eran civiles no combatientes, ciudadanos colombianos en una guerra sin sentido. El padre de Rú negó que el informe sea sesgado, como lo señalan sectores de la derecha del país, porque no mostró a la guerrilla como un gran victimario. Explicó que hay un libro solamente para ese caso, que habla del secuestro de 50.000 víctimas. De esos 50.000, el 40% de esos secuestros los hace las FARC, que fue sumamente doloroso. Aún así, dijo que el mayor victimario durante los últimos 30 años fueron los paramilitares, siendo responsables del 47% de víctimas fatales y desplazamiento forzado. La mayor parte de la victimización en general la hicieron los paramilitares, segundo las FARC y tercero la fuerza pública. Dentro de las críticas al informe y al mismo padre de Rú estuvo la de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, que lo calificó incluso de marxista. Ya nada me sorprende porque la audacia de mentes marxistas como la del cura Francisco de Rú, sabemos cuál es el escenario que ellos quieren construir. Sin embargo, el padre de Rú restó importancia a ese tipo de comentarios porque no contribuyen a la paz. Yo no escucho a María Fernanda Cabal y a los que se plantean en esos términos porque son discursos muy llenos de agresividad y muy llenos de señalamientos y de estigmatizaciones, y yo estoy convencido que eso no nos hace bien. Y, como ejemplo de que sí es posible dialogar con contradictores, se refirió a la reunión que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe en su finca en Llano Grande, Antioquia, el 16 de agosto del año pasado. El encuentro fue criticado. Se dice que el padre en su investidura no debió ir porque le restaba neutralidad. Él no se arrepiente de haberlo hecho. Incluso en la medida en que pasan los meses y la conversación en torno a lo que aconteció allí, estoy convencido que eso era absolutamente necesario. Nosotros teníamos que hablar con todos los expresidentes vivos y lo hicimos. El presidente de la Comisión de la Verdad confía en que este informe, que devela la muerte de 450.550 personas, espera que este sirva para reconocer los errores de los victimarios y evitar su repetición. Además de contratos de obra pública del detenido senador Mario Castaño, gestionaba nombramientos políticos en entidades públicas, en concierto con los nominadores, para luego extorsionar a los nominados exigiéndoles pagos al Partido Liberal. Juliana Ramírez. Mónica, las conversaciones interceptadas en las que se prueban los nombramientos y cobros también dan cuenta de la cercanía del senador imputado con el contralor Felipe Córdoba y la procuradora Margarita Cabello. A los múltiples ilícitos que la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema le está investigando el detenido senador liberal Mario Castaño, se suma ahora otro: exigencia de parte de los salarios a las personas a las que él, con sus influencias, les ayudó a conseguir puestos en el sector público en entidades como el Senado, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y Contraloría. ¿Qué más satisfacción le produce? El cobro de dinero que se hacía a través de la mano derecha de Castaño, el fugitivo Juan Carlos Martínez Rodríguez, se trataba de justificar como un aporte para el ejercicio económico del Partido Liberal en Caldas, y los servicios ilegales incluían alterar hojas de vida para ajustar a los perfiles requeridos, y para garantizar el pago de los recién contratados se hacían acuerdos muchas veces dependiendo de su estrato y capacidad de pago. Esta fue una conversación interceptada entre Martínez y un colaborador del SENA Regional Caldas llamado Alejandro Noreña Castro el 12 de marzo de 2021. La persona está, sí me entiende, pero la vuelta es que la niña entregaría 300.000 mensuales porque no es capaz de... Es una familia políticamente muy buena, que siempre ha hecho política, que sabe cómo es la cosa. Yo respondo por la niña, que no hay lío, pero el hijueputa problema es que es una familia pues humilde, huevón. ¿Sí me entiende? Entonces no tiene cómo sacar eso de una. ¿Sí me entiende? Pero eso llegaría mensual.
Listo, papi, listo. Lo importante es que eso no se nos pierda, huevón. Personas como Jenny Viviana Grajales, Jorge Armando Espina, David Eduardo Albarracín y Diana Belén González habrían pagado entre 2 y 3 millones de pesos como parte de la supuesta deuda que adquirieron cuando los contrataron en el SENA Regional Caldas por influencia del senador Castaño. En las interceptaciones también se da cuenta de la aparente cercanía del senador Castaño con la procuradora Margarita Cabello y el contralor Felipe Córdoba, y de las personas que habría hecho contratar en esta última entidad como Daniela Pulgarín. No, mi hijo, y tengo cita con Pipe Córdoba. ¿A qué horas? Cuando llegue me toca ir por allá porque definitivamente Cristina se mamó del nombramiento. O sea, ¿va para allá apenas llegue? Sí, después de allá tengo a las 5 cita con Astrid, la directora del Senado, una reunión y debo pasar donde Iván Acuña porque tengo una comida. Una reunión con la procuradora a las 8 en el apartamento de ella. Súper. Bueno, ¿a quién metemos en esa Contraloría? Ah, es que me da pereza ese Juan Carlos Gómez. Yo siento que es como votar ese puestico, weón. Los tentáculos del senador Castaño también llegaron al ICBF y según el expediente fue posible por su cercanía con la asesora de esa entidad, Luisa Fernanda Osorio, quien le informaba al senador las plazas disponibles y con ella misma se entregaban las hojas de vida. A las dos principales fichas dentro de la organización criminal de Castaño, su pareja extramatrimonial Daniela Ospina Loaiza y su mano derecha Juan Carlos Martínez Rodríguez, él también los puso a trabajar en la Oficina de Gestión Humana del Senado, obteniendo rendimientos económicos ilícitos a expensas de esta corporación, pues recibieron sueldos sin realizar ninguna tarea para el Capitolio. El presidente Iván Duque citó a los generales de todas las fuerzas para decirles cómo se daría el empalme con su sucesor, pero justo después de terminar la reunión, Petro les dio una señal opuesta a la que había explicado el saliente. Enrique Tapias. Mónica, con la designación de un general retirado de la policía para hacer el empalme en seguridad y defensa, los policías ya tienen idea de hacia dónde serán los cambios, pero los militares están sin ninguna pista. Según fuentes de entera confianza, el pasado jueves 23 de junio, el presidente Duque se reunió con generales de todas las fuerzas en una cena que se ofreció en la Escuela Militar de Cadetes en el norte de Bogotá. Para poder ingresar al salón, a los cerca de 120 generales que fueron invitados, se les exigió, según las fuentes de Noticias 1, dejar sus teléfonos y relojes fuera del recinto que se desarrolló entre las 9 y las 11:30 de la noche, tal vez para que nada de lo conversado se filtrara. En la comida, el presidente Duque les dijo a los altos mandos que no habría modificaciones en la cúpula de las Fuerzas Armadas mientras termine su mandato e hizo énfasis en que ellas son las garantes de la democracia y de las instituciones del país. En ese encuentro, Duque también le aseguró al cuerpo de generales que el empalme con el próximo gobierno se haría exclusivamente por el canal del Ministerio de Defensa y no cada fuerza por separado. Sin embargo, 8 horas después, el presidente electo Gustavo Petro hizo su propio anuncio. He delegado como responsable del empalme ante la actual administración de la Policía Nacional al general retirado William René Salamanca. Lo que implica que el empalme, por lo menos con la policía, se hará de manera separada del resto de las fuerzas. Noticias 1 habló con varios generales de la policía que toman con tranquilidad la decisión del presidente electo Petro, pues consideran que el general en retiro, Salamanca, puede garantizar cambios positivos. Pero de otro lado, también hay oficiales inquietos por las heridas políticas que pudieron quedar de la pasada campaña electoral, cuando algunos de ellos tomaron partido por los contendores de Gustavo Petro. Ellos creen que podrían ser llamados a calificar servicios. Sin embargo, fuentes del gobierno entrante señalaron que por el momento se está buscando la forma de fortalecer y ampliar el bienestar de los policías y soldados en salud, educación y vivienda. Aunque el 7 de agosto se va a celebrar una ceremonia en torno al nuevo presidente de Colombia, el presidente saliente resolvió manejar la lista de invitados, pero sobre todo la lista de desinvitados. Y en este caso sacó a Nicolás Maduro. Eduardo López Júquer. Mónica, los expertos en protocolo y derecho dicen que los invitados a la ceremonia son los del que llega a la Casa de Nariño y no del que se va. Pero la Cancillería y la Casa Militar tienen que organizar la logística y esto les da un margen para hacerle una última jugadita al presidente Petro. A los países que nos han apoyado. Como un acto inamistoso con el nuevo gobierno. Desde diferentes sectores han calificado el veto del presidente Duque a cualquier invitado a la posesión del presidente entrante Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. En cívica, urbanidad. En entrevista reciente, Duque dijo que mientras sea mandatario, Nicolás Maduro no entrará al país. Creemos esa muralla ética. La afirmación
no cayó bien. Quien debe decidir los mandatarios que son invitados a este acto protocolario es el presidente, que empieza a ejercer sus funciones el próximo 7 de agosto, en este caso Gustavo Petro, y no el presidente saliente. De acuerdo con la Constitución del 91, el jefe de Estado en ejercicio es Duque hasta que Gustavo Petro sea posesionado en el Congreso. Que un presidente ejerce el cargo hasta la posesión del siguiente, y el siguiente empieza a ejercer sus funciones a partir de ese momento en los términos del artículo 122 de la Constitución Política. Noticias 1 consultó la opinión de los expertos. Estos aseguraron que aunque el acto de posesión, los invitados y la ceremonia posterior son organizados por la Cancillería y la Casa Militar del gobierno saliente, la lista de asistentes es entregada por los equipos del presidente que se va a posesionar. Las invitaciones a mandatarios de otros países en la posesión del presidente Gustavo Petro será hecha a través de la Cancillería por el gobierno actual, previa lista que enviaremos nosotros a dicha entidad. Si bien el presidente entrante es quien, entre comillas, organizaría la fiesta, es el presidente saliente a quien le corresponde, de un lado, preparar toda la parte protocolaria con la Cancillería y con la Casa Militar de Palacio. Así ocurrió el 7 de agosto de 2018, en la posesión de Iván Duque. En la Plaza de Bolívar estaban centenares de personas, invitados internacionales y colombianos del común, todos referenciados por la campaña de Duque y sus equipos de trabajo. El presidente Iván Duque debe entender que su mandato termina este 7 de agosto. La definición de la lista de invitados será liderada, según supo Noticias 1, por Verónica Alcocer, próxima primera dama. Diego Cadena, el abogado que buscó y consiguió las declaraciones falsas por las que el expresidente Álvaro Uribe está imputado por soborno a testigos, estará libre desde el próximo martes. La Fiscalía exime a la defensa de responsabilidad por ello. Estoy arrepentido. Diego Cadena, el autodenominado abogánster que ofrecía gabelas a exparamilitares presos como representante legal del expresidente Álvaro Uribe para que declararan a favor del exmandatario y en contra del senador Iván Cepeda, quedará en libertad en 36 horas, a primera hora del martes próximo. Por tercera vez, el defensor de Cadena, abogado Iván Cancino, solicita la libertad de su cliente, quien se encuentra en detención en su domicilio en Cali por vencimiento de términos. Cancino explicó que esta medida es legal e inaplazable. Aquí se le ha hecho una guerra pública al vencimiento de términos. Una guerra pública que ha permeado el proceso en muchas ocasiones cuando hay procesos de tanta connotación como esta, donde se ataca al procesado, se ataca a la defensa y se ataca a la Constitución y al proceso por puro desconocimiento de quien ataca el vencimiento de términos, arguyendo que un vencimiento de términos es culpa de la defensa. De manera inusual en un proceso judicial, la Fiscalía, Procuraduría e incluso las víctimas no se opondrán a la libertad del imputado. No podría este despacho fiscal manifestar que dentro de estos 119 días se han ejecutado maniobras dilatorias que pueden ser atribuibles a la defensa, señor juez, ante lo cual la Fiscalía lógicamente acata y entiende que este término está vencido. El fiscal aseguró que el vencimiento de términos, esta vez, no puede ser atribuido a dilaciones de la defensa o de los otros intervinientes. No pueden ser ni atribuibles al señor juez tercero penal del circuito, ni mucho menos a este despacho fiscal. Son situaciones ya frente a un proceso con abundante material probatorio que ha llevado a densas audiencias preparatorias. Consultados los voceros de los sindicatos de la rama judicial sobre quién entonces tiene la culpa de que no se haga justicia, bien para absolver o bien para condenar a los investigados, en este caso a Cadena, contestaron. Necesitamos una reforma estructural sobre este tema. Una, que los jueces, un juez en particular o un grupo de jueces se encargue de los casos de interés nacional. O dos, que solo se le entregue un caso a un juez y hasta que no se resuelva no se le pueda entregar otro proceso. El próximo martes, el juez 46 de garantías dejará en libertad a Diego Cadena por vencimiento de términos, decisión que parece incomprensible cuando se trata de un caso estrechamente relacionado con el proceso penal que tiene abierto el expresidente Uribe, el más importante
importante judicial y políticamente hablando de Colombia. La alcaldía de Bogotá le atribuye una reducción del 1.6% en la participación de motocicletas en los robos callejeros a la prohibición del parrillero que la alcaldesa anunció como una medida provisional hace 2 meses y se convirtió en definitiva esta semana. Camilo Galán. Mónica, los usuarios de motocicleta a través de sus múltiples organizaciones están protestando por lo que consideran una promesa incumplida de la alcaldía. Después de que la alcaldía de Bogotá extendiera por 6 meses más las medidas adoptadas por el gobierno nacional y el distrito luego de la ola de terrorismo que azotó la ciudad durante los primeros meses del año, nuevamente se esperan manifestaciones de quienes se sienten afectados por estas medidas. Hasta el momento, como lo hemos venido reportando semana tras semana, hemos identificado que en el tiempo que se ha venido implementando estas medidas, conjuntamente con otras acciones de policía y otras acciones del distrito, los comportamientos delincuenciales en la ciudad han mejorado sustancialmente. A pesar del diálogo permanente por parte del sector, algunos de los gremios de motociclistas anunciaron desde sus redes sociales que esta semana saldrán pacíficamente a las calles porque se sienten engañados. Me mintieron, me engañaron. La señora alcaldesa Claudia López en sus comunicados de medios de comunicación y en mesas de trabajo nos dijo que la medida era temporal, que la medida terminaba el 30 de junio, que era una medida que solo iba a estar puesta por un tema de seguridad para el tema de elecciones. También Miguel Forero, líder de la organización SOS Motocultura y uno de los organizadores de las manifestaciones que se produjeron en la ciudad en abril pasado, invita a todos los motociclistas y gremios a nuevas movilizaciones el próximo jueves. Nos sentimos indignados por una alcaldía mayor que lo único que hizo fue jugar con la buena voluntad de esas personas que fueron a esas mesas de diálogo, donde nos prometió que ibas nada más hasta elecciones. Por su parte, Motoclubes de Cundinamarca, otro de los grandes gremios de motociclistas de la ciudad, en un comunicado oficial aseguró que no hacen llamado a la movilización, pero continuarán haciendo seguimiento a los comités y mesas de trabajo citadas. Reiteramos nuestro desacuerdo debido a que no nos fue brindada la oportunidad de participación en la decisión de emisión del nuevo decreto 270 que continúa perjudicando la economía y socialmente al gremio de motociclistas que transitan por la capital colombiana. Según las cifras presentadas por el distrito, el decreto 119 contribuyó con la reducción de delitos de alto impacto en Bogotá con varias de las medidas, entre estas la participación de la motocicleta en hurtos a personas. De acuerdo con la medición después de expedido el decreto, esta cifra se redujo de 7,9 a 6,3. Los tragos amargos de la inflación son para los locales y los dulces para los turistas, lo que indican los indicadores. El banco ING publicó un post en el que clasifica las mayores inflaciones de 2021. El primer lugar se lo dio a Venezuela con 1.588%, en el segundo a Sudán, en el tercero a Zimbabue y de sexto a Argentina, mientras que la inflación acumulada del año para Colombia fue del 5.7%. Esto indica que están saliendo baratas las vacaciones en Buenos Aires. Esto es lo que indican los indicadores. Las empresas que sin importar su tamaño creen nuevos empleos tienen la posibilidad de reclamar los incentivos establecidos para quienes contraten a primíparos y a mayores de 28 años. La postulación para el subsidio a la generación de empleo ahora será mensual y hasta el próximo jueves 7 de julio hay plazo para llevar los documentos a su entidad financiera. Recuerde que si usted está creando nuevos puestos de trabajo, estos son los apoyos económicos que puede recibir por cada persona contratada según su edad. Jóvenes entre 18 y 28 años, 250.000 pesos. Hombres mayores de 28 años, 100.000 pesos. Y mujeres mayores de 28 años, 150.000 pesos. A este subsidio pueden aplicar las empresas de todos los tamaños, los consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cooperativas que demuestren su calidad de empleador mediante la planilla integrada de liquidación de aportes PIDA. Para aplicar debe contar con los siguientes documentos: formulario de su banco, certificación de cumplimiento de requisitos firmada por el representante legal de la empresa, certificado de existencia y representación legal no superior a 90 días y fotocopia del registro único tributario RUT expedido dentro de los 6 meses previos a la postulación.
El Fondo Nacional del Turismo Fontur está siendo cuestionado porque la mayor parte de su contratación quedó en manos de un allegado del presidente saliente y porque el encargado de revisar los 80.000 millones de pesos de sus contratos no tiene título profesional. Dubrands, reconocida empresa contratista del gobierno Duque en estrategia de comunicaciones, nuevamente está en el ojo del huracán por los millonarios contratos que ha celebrado con el Fondo Nacional de Turismo Fontur. ¿De qué me habla, Diego? Una auditoría interna entre entidades oficiales advierte presuntas irregularidades en 2 contratos de Dubrands, así como a otras firmas. El periodista Daniel Coronel, en su columna titulada El Fundador, el 10 de mayo de 2020, reveló los orígenes de Dubrands y los beneficios que ha tenido esta empresa con el Estado por cerca de 27.000 millones de pesos, asignados en su mayoría sin licitación. En contratos pagados por entidades públicas o mixtas controladas por el gobierno, entre ellas el Ministerio de Trabajo, Fiduprevisora, Findeter, Fontur y la Presidencia de la República a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Dubrands se ha llevado los más jugosos contratos desde 2018, al parecer, con un especial favorecimiento. 2018, Dubrands por 20.000 millones de pesos. 2021, Dubrands por 15.000 millones de pesos. El informe de auditoría de la oficial Fiducoldex a Fontur reprocha las inconsistencias en la supervisión de contratos internos. El funcionario Lederson Larrota, quien tiene a su cargo la revisión de contratos por más de 80.000 millones de pesos, no parece tener las condiciones profesionales para hacerse cargo de tan delicada labor. Entre 2018 y 2022, Dubrands ha celebrado contratos marco por 35.000 millones de pesos con Fontur, bajo la supervisión del funcionario Larrota, persona que ni siquiera cuenta con esta formación profesional. Fontur tiene 7 días hábiles para responder los cuestionamientos a su gestión. No serán los ojos de los jueces de línea los que determinen los fuera de lugar en el Mundial de Qatar. Un chip en el balón conectado a cámaras de inteligencia artificial le dirán al juez, sin margen de error, cuándo debe pitarlo. A tan solo 4 meses del inicio del Mundial de Qatar 2022, la tecnología será una de las principales atracciones del evento deportivo más importante del año. El Video Assistant Referee, conocido como VAR, tendrá una actualización, lo que indica que algunas de las decisiones serán semiautomáticas. Esto promete ser más preciso y rápido. El fuera de lugar, por ejemplo, se resolverá con velocidad usando cámaras estratégicamente ubicadas en cada uno de los estadios y un chip en el balón del partido, evitando el consenso entre el juez central, la pantalla del VAR y quienes lo operan. And we are working on a more consistent use of VAR, in particular concerning the line of intervention. As well as we are aware that sometimes the length of checks and reviews is definitely too long, in particular concerning offside. Adicional a esta ayuda tecnológica, los asistentes al partido podrán observar a través de las pantallas gigantes animaciones en 3D donde se explican las decisiones del nuevo VAR. Para lograr que esta nueva era del fútbol se haga realidad, cada uno de los 8 estadios utilizará 12 cámaras de seguimiento para rastrear el balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador 50 veces por segundo, calculando su posición exacta en el campo. Mientras el sensor del balón envía datos 500 veces por segundo, lo que permitirá una detección precisa de la patada para las decisiones del fuera de lugar. Aunque los árbitros siguen siendo los responsables de las decisiones que se tomen dentro del campo de juego, estas herramientas los ayudarán a resolver de forma rápida y certera cualquier fallo. Los asistentes a la cumbre de los océanos que la ONU organizó en Lisboa, Portugal, se toparon al salir de sus reuniones con este grupo de activistas que resolvió montar un acto efímero para ponerlos a reflexionar sobre la muerte de las especies marinas y la acción necesaria para al menos reducir el ritmo de su deterioro. Esta vez los políticos regresaron a casa seguros de que la muerte de los mares no es un canto de sirenas, porque éstas también morirán. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.